Bueno, a continuación tenemos a los compañeros que van a intervenir en los tres, ¿no? Sí. Iván López, a Bruno Barreto y a Araceli Reina. La presentación es rápida en este caso porque, bueno, Araceli es una persona que lleva ya muchísimo tiempo como arquitecta, con una larga experiencia, pero además desde hace ya 2 décadas o más trabajando en arquitectura bioclimática, temas de planeamiento, poniendo la dimensión de la sostenibilidad en la gestión del territorio. Y en este último año y medio, 2 años, pues ha sido la persona que ha ideado y ha, digamos, el alma mater del proyecto del ecoeje Imagen Costa de Añaza, que ahora nos comentará. Y la conexión también que tiene los caminos y el camino de Candelaria con este territorio. Y luego, pues además tenemos aquí a Bruno y a Bruno Barreto y a Iván, que los dos son consultores ambientales, especialistas en planificación urbana y territorial, fanegada y volcados en el uso sostenible del territorio y en la generación de indicadores de sostenibilidad, con muchos trabajos también interesantísimos de carácter interdisciplinario. Bruno geógrafo y Iván ingeniero de desarrollo. Bueno, pues media hora con el tiempo de preguntas, hay que hablar los tres, es difícil. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. El proyecto que les voy a contar ahora es un proyecto que propuse al área de medio ambiente del Cabildo el año pasado, después de que tuviera ya algo de recorrido, de testear un poco entre la ciudadanía si esta idea les parecía interesante o no y pues generar un poquito de sinergia, ¿no? El área de medio ambiente la aceptó, tuve la suerte de que los directores de proyectos son Víctor García y Alberto de Armas, lo cual ha sido, sin duda, ha contribuido a darle brillo al proyecto. Y no trata en absoluto, o sea, es una herramienta, la entendemos como una herramienta que ayuda al desarrollo del urbanismo más sostenible y a la lucha contra el cambio climático. No pretende en absoluto sustituir al planeamiento, pero sí pensamos que el desarrollo de ecoejes puede contribuir a que cuando se revisen el planeamiento pues puedan tenerse ya adoptadas algunos criterios que además vienen consensuados con la participación ciudadana, con lo cual también pensamos que podría tratar de aliviar conflictos. Bueno, como reflexión preliminar, en el año 2008 se aprueba la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, en la que hay unos inventarios de determinados sectores y vemos que el sector de la energía se lleva la palma en el peso de las emisiones con el 94% nada menos, ¿no? Según esta estrategia, la energía es la producción de electricidad, transporte más desalación de agua sobre todo, ¿no? Bueno, los principales responsables son los sectores de la arquitectura y la planificación urbana, en el sentido de que el transporte ha aumentado un 40% las emisiones en los últimos 10 años y esto está debido, según la propia estrategia, a que los núcleos urbanos están saliendo fuera del espacio urbano propiamente dicho y están ocupando espacios rurales. En Canarias es imposible disociar el binomio agua-energía. De hecho, el mejor cliente que tiene las compañías suministradoras es el Consejo Insular de Agua y Valtec, ¿no? Y temas de desalación y energía, desalación y depuración consumen muchísima energía. Pero además el modelo económico que hemos adoptado, que está basado en dos núcleos principales, el del área metropolitana y el de la zona del sur, que es donde más trabajo suele haber, unido a la dispersión urbana que hay en la franja de la vertiente norte, que es donde más edificaciones dispersas existen, pues contribuye a que
en hora punta y cada vez más en otras horas haya unos colapsos viarios importantes. Este modelo, que ya hacía unas reflexiones muy interesantes Faustino García Márquez, debería convertirse en vez de en bipolar en multipolar, ¿no? El intentar buscar economías por el resto del territorio para no favorecer estos desplazamientos debido a la dispersión urbana y al modelo bicéntrico. Este modelo muchas veces ha sido propiciado por algunos incentivos fiscales, como por ejemplo la RIC, que bonificaba las viviendas de nueva planta, no la rehabilitación urbana, lo cual también ha favorecido esta eclosión de los núcleos urbanos en adosados, ocupando muchas veces suelo agrario y estratégico. Habría sido más indicado que esas bonificaciones se hicieran sobre todo a la rehabilitación de la ciudad, que en algunos trozos está bastante abandonada. Y luego, además, el consumo energético se asocia al ineficiente parque edificatorio que tenemos. En Canarias, hasta el año 2006, ni siquiera teníamos la exigencia de tener aislamiento térmico en las fachadas, y hay muchos turistas que nos visitan que dicen que nunca habían pasado tanto frío como aquí en Canarias dentro de las edificaciones, ¿no? Y cuando hace mucho calor se está peor también dentro que fuera, o sea que es una asignatura pendiente la rehabilitación de los edificios. Y bueno, pues el intentar ir hacia un diseño de edificios que sea mucho más sostenible y mucho más favorecedor, digamos, del autoconsumo, o sea, que el edificio sepa lo que va a consumir y tratar de que ese mismo edificio genere esa energía, que además, al tener recorrido corto, pues tiene también evitadas las pérdidas en transporte. El modelo energético en Canarias tampoco ayuda mucho a la lucha contra el cambio climático, porque está basado en combustibles fósiles. Tenemos una penetración de renovables escasísima del 11%, y encima parece que la solución va a ser el meter el gas, que es otro combustible fósil, también nos hace dependientes. Lo que haríamos sería diversificar la dependencia. Y el metano está causando unos problemas mucho más graves que el CO2 de cara al calentamiento global. Entre 20 y 80 veces, depende de cuánto tiempo esté en la atmósfera, o sea que no nos parece tampoco que sea la solución. Si a esto le sumamos que el protocolo de Kioto se firma en 1997, y esto es una gráfica en la que se ve cómo ha subido el incremento de la demanda energética entre los años 2000 y 2006. La he puesto adrede porque con la crisis parece que hemos querido ahorrar, pero realmente ahí está disfrazada un poco esa voluntad de ahorrar, ¿no?, con las limitaciones. Bueno, pues España es de los países europeos que menos cumple, y Canarias peor todavía, ¿no? Y esta es un poco la curva en la que sí está a partir de 2009 esa especie de descenso, pero que realmente coincide con la crisis, y toda la parte azul clara es la dependencia del petróleo y la oscura son las renovables. En la estrategia de lucha contra el cambio climático figura que la agricultura solamente supone un 3,1%, pero claro, es que la agricultura en Canarias prácticamente no existe. El 90% de lo que consumimos lo traemos de afuera, así que la agricultura realmente está representada también en el sector de la energía. Y hay que tratar de avanzar hacia la soberanía alimentaria, no solamente por reducir el CO2 con cultivos ecológicos, sino por tratar de evitar el que consumen o que emiten los barcos, ¿no? Recomiendo ese libro interesantísimo en el que se vincula el modelo actual agrícola al cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en la metodología ecoeje? Bueno, pues con toda esta reflexión preliminar, de lo que se trata es de delimitar territorios que pudieran ser lo más autosuficientes posibles, sobre todo en los recursos estratégicos, ¿no? Suelo, agua, energía, producción de alimentos. Para eso, bueno, hicimos un diagnóstico de inventario, un análisis DAFO, debilidades, pues
paisajes devastados, la montaña Virmagen, me imagino que todo el mundo la conoce, la mitad de la montaña ha desaparecido, pero bueno, también tenemos una oportunidad porque en el pie de esa montaña ahora mismo tenemos una superficie prácticamente horizontal que está a 740 metros de altitud con respecto al nivel del mar, con lo cual puede ser un segundo Corona del Viento. En una segunda etapa de este proyecto ya se está haciendo un análisis un poco más holístico de este territorio por ver si se puede favorecer. Luego otra debilidad es que en esa zona está la mayor parte de la exclusión social y paro de la isla. Y luego tenemos una red de riego bastante escasa, sobre todo por la parte del Rosario, donde bueno, pues actualmente solamente se plantea el secano, precisamente por la falta de agua, y en la parte de abajo están intentando organizarse por comunidades regantes, pero que las acciones son un poco, no están al alcance de todos los agricultores. Posibles limitaciones, me ha encantado la conferencia anterior porque habla también del planeamiento, o sea, cómo el planeamiento puede favorecer la conectividad o puede dividirlo completamente, ¿no? Y ahí hay alguna intervención del planeamiento que podría contribuir al fragmentamiento de una área que entendemos que podría ser más interesante estudiada en completo. Este es un plano de la montaña Virmagen, un levantamiento topográfico en el que pertenece a un plan territorial parcial en el que solamente se dedica a residuos. Entendemos que también se puede utilizar ese espacio tan emblemático para gestión del agua y gestión de la energía. Entre las fortalezas tenemos los mejores suelos de la isla, están ahí representados. Y se podrían generar estos paisajes comestibles para reducir el consumo energético y favorecer la lucha contra el cambio climático. Esta es la cara que da al Rosario de la montaña Virmagen, uno de los suelos más fértiles de todo el ecoeje. Y luego, bueno, pues oportunidades también, el paisaje como reclamo turístico. Ya hay establecimientos que funcionan adecuadamente y mediante una adecuada red de biodistritos se podría mejorar aún más esa conectividad. La proximidad al área metropolitana, nos parece que puede ser muy interesante el 50%, según el Plan de Desarrollo Rural, el 50% es zona rural y el 50% es zona urbana. Entonces nos parece que también que es interesante favorecer el kilómetro cero, el establecer sinergias entre las zonas rurales que podrían favorecer los consumos de alimentos ecológicos de kilómetro cero, y las zonas urbanas favorecen también la generación de residuos que debidamente tratados pueden servir también para mejorar la estructura del suelo urbano. Así que entre estas dos zonas se podría establecer una economía circular. También tiene abundantes recursos eólico y solar y además el relieve, como hemos visto, para gestionarlos. En la empresa Dobontech del clúster RICAM de energías renovables para el área 2030 del Cabildo hizo un proyecto, un estudio muy interesante dentro del ecoeje también, en el que establecían que se podría establecer una red de energías renovables con un payback de 11 años nada más, o sea, en un ecoeje autosuficiente energéticamente con un payback de 11 años. Energía, agua, relieve, el relieve también interesante para la gestión del agua, por gravedad además, teniendo que consumir la menos energía posible, por un sistema de humedales y poder utilizar el agua, ese recurso escaso y estratégico, 2 veces. Otra de las fortalezas es las interesantísimas iniciativas ecosociales con las que, por supuesto, se ha contado desde el principio y que están muy alineados con la filosofía del ecoeje. Bueno, y al final esto nos da un inventario de oportunidades en el que quedan reflejados todas estas oportunidades. Otra oportunidad, proyectos que han salido del Cabildo, por ejemplo, del Área 2030, que dio dinero a los clústeres para investigar y todos ellos decidieron investigar en el ecoeje y de ahí salió el estudio que les he enseñado de energías renovables y también ha salido una herramienta muy interesante que hizo el clúster Insignia Empresarial, que es la herramienta Collective
para la gestión, para la ayuda a la gestión transversal de estos proyectos holísticos en el que intervienen varias administraciones y que al mismo tiempo permita también la comunicación vertical, o sea que las decisiones que se van pretomando, la ciudadanía las puede acceder, compartir y puede haber un feedback interesante entre ellas. Y luego además otra oportunidad fue el contrato de Agustín de Bethencourt, del Gobierno de Canarias más Cabildo de Tenerife, en las que un doctor en filosofía de un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna está participando en este proyecto también para el tema de la gestión de la participación ciudadana, que es fundamental si queremos hablar de urbanismo sostenible. Además, participación ciudadana desde el principio. Bueno, pues el desarrollo del proyecto nos va a dar una oportunidad de testear esta herramienta. Hemos hecho reflexiones participativas con diferentes agentes de la zona, tanto técnicos como ciudadanos, como técnicos también de la administración, independientes, y de ahí, de esas reuniones participativas que se hicieron, que fueron 2, salió lo que llamamos la sábana, que es un Excel muy grande en el que se plantearon para los ejes básicos del desarrollo sostenible, que son energía, agua, producción de alimentos, residencia, y luego incorporamos también, gracias al trabajo de los clústeres, el tema de turismo y movilidad sostenible, pues según los objetivos y las estrategias planteadas, salieron casi 60 proyectos de la participación ciudadana para el diseño del ecoeje. ¿Cómo lo pensábamos hacer? Pues pensamos mezclar varias metodologías interesantes para el territorio. La básica es la metodología PETSI, de Planes Estratégicos de Desarrollo Sostenible Integrado, de Roque Calero, en la que estaríamos en la primera fase, ¿no? El tratar de investigar sobre esos ejes básicos de la sostenibilidad, pero hemos incorporado también, gracias al trabajo de los clústeres, algún trabajo que podemos seguir avanzando. Otra metodología interesante es la generación de biodistritos, la puesta en valor y en conexión de agentes básicos del territorio, asociaciones, administraciones públicas, consumidores, establecimientos turísticos, etcétera. Esto todo para apoyar lo bio, que parece que lo bio siempre cuesta más dinero o es más caro, y sin embargo esta metodología, que nació en Italia, en el distrito de Cilento, han comprobado que cada 2 años el tema económico crece un 20%, con lo cual es una buena... Bueno, y luego sinergias interesantes también, como todo el desarrollo que ha hecho el proyecto Lazos en cuanto a mapeo de iniciativas de agricultura ecológica. Y la metodología custodia del territorio. Hay elementos singulares, especiales en el territorio, como la montaña Birmagen, que hemos visto que es privada, que podrían ser claves para la gestión de esos residuos, de esos recursos estratégicos. Entonces, bueno, pues plantear custodia del territorio para poder hacer contratos entre la administración y los propietarios para poder aprovechar esos terrenos, y ya hay experiencias previas en este sentido. Posibilidades de ayuda y financiación, cada vez hay más dinero que viene de Europa para estos temas, ¿no? Y aquí vemos estas ayudas que salieron en el 2014, 980 millones para proyectos de este tipo. Esa sábana Excel, gracias a una empresa con la que colabora con el Cabildo para determinados proyectos, pues se pudieron identificar los proyectos que se habían presentado que podrían tener acceso a ayudas europeas. En cualquier caso, para esta segunda fase que ya ha empezado, muchos de estos proyectos ya se han podido iniciar. Y luego, además, el hecho de que haya el 50% rural y el 50% urbano, pues hace también que cada una de las zonas tenga sus propias ayudas a otro tipo de subvenciones. Todo para generar empleos verdes, agricultura ecológica, construcción sostenible, que es realmente de lo que trata el Excel. ¿Cuáles son los beneficios esperados? El tratar de hacer un modelo replicable, porque cada ecoeje lo que se trata es de hacer un inventario de oportunidades y diseñar un plan, pero ese ecoeje puede ser replicable con otro análisis DAFO en otros territorios, y además todos estos tienen también posibilidades de relieve. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con esto? El tener unos territorios más smart. O sea, si conseguimos hacer ecoejes que sean
lo más autónomos posibles, todas esas grandes infraestructuras que son bastante disruptivas en el territorio también podrían minimizarse. Territorios Smart para mí no es solo tecnología, sino primero el tratar de hacer una reflexión desde el sentido común de cuáles son de verdad las oportunidades del territorio y ponerlas en valor, y luego ya la tecnología será mucho más fácil de aplicar. Estas grandes infraestructuras que podrían minimizarse, o que incluso a lo mejor se pueden detener si se ve que esto es viable, pues la energía, la depuración de aguas, los residuos que están tirándose gran cantidad de residuos que podrían perfectamente mejorar la estructura del suelo agrícola, y la desalación, que también está causando problemas en las costas. Otro tema que podría a lo mejor aliviarse es las grandes colas, si se generan empleo próximo, o sea, si estudiamos esos ecoejes de forma que se puedan establecer empleos próximos. Según el clúster canario de transporte y logística, que participó también en esta edición, el 40% prácticamente de este tráfico es debido a motivos laborales. En resumen, los objetivos serían la mejora de la sostenibilidad ambiental del territorio, hacer territorios más smart, la lucha contra el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2, facilitar la formación y generar oportunidades de ecoempleo próximo. De esa sábana que les enseñaba, muchos de ellos, de esos proyectos propuestos, son para la formación y la dinamización de la economía ecológica en la zona, y generar conciencia y consenso, por supuesto, con participación ciudadana, porque si no, el planeamiento no sería sostenible. Gracias. Fantástico. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización, a Alberto, igualmente tal y como lo hizo Araceli, que en este caso ha sido una persona que nos ha ayudado, nos ha dado mucho empuje desde el punto de vista de lo que es propiamente el proyecto. Víctor también. Sobre todo darle las gracias por la paciencia que tienen con nosotros, pues somos un poco, machacamos bastante con estas cuestiones, y en esta segunda fase pues estamos un poquito tratando ya cuestiones de llevar un poco más a terreno lo que es propiamente el proyecto. También comentar que ha sido muy positivo en este caso compartir con ustedes sobre todo la exposición de Patricia. En este caso, volver a oír esto es bastante reconfortante cuando uno viene donde viene de estudiar, en este caso, y ya saben que esas iniciativas son bastante dinamizadoras con las cuestiones de los corredores ecológicos, las vías verdes, como en Cataluña, por ejemplo, que es donde tuve la oportunidad de participar y de trabajarlo. A Vicente Zapata, por supuesto, porque fue mi profesor en este caso, y siempre queda esa impronta y el trabajo, felicitarles por el trabajo y sobre todo la satisfacción de saber de que lo que estamos haciendo está muy alineado, y ya se puede hablar un poco de que estamos trabajando en esa transversalidad, que hay muchos agentes en este caso que estamos trabajando esa transversalidad y estamos preocupados de lo mismo. Y desde el punto de vista de la planificación, que evidentemente es lo más reseñable, y de la participación de las personas, que las personas sean las personas, en este caso, los que generen esa construcción, y la gestión social de los recursos que tenemos sea sobre lo que cabalga todo nuestro discurso, porque realmente es necesario que las personas se apeguen a donde viven, en este caso, y esa cuestión del territorio y la territorialidad es importante, sobre todo para que haya latencia en los proyectos que estamos desarrollando. En primer lugar, bueno, pues nosotros cuando nos planteamos desde el ecoeje, evidentemente, en qué nos incide el camino de Candelaria, pues evidentemente porque nos toca de lleno en el sentido de que en su transcurso desde la Laguna Candelaria, en esos 21 kilómetros, pues pasa, es como poner un ejemplo en este caso, como comentaban anteriormente, de cómo ese motor trabaja y esas bujías y esos agentes actúan de bujías y en este caso quien engrasa la maquinaria, pues nosotros lo veíamos, pues evidentemente es una situación arterial, ¿no? En este caso una situación arterial en la cual el camino de Candelaria atraviesa totalmente nuestro ecoeje, y lo sean unas situaciones, en este caso, que son esos otros caminos, en este caso, que ayudan a que haya un dinamismo, como bien puede ser el circuito circular de las barreras, o como bien puede ser, en este caso, el sendero de la Esperanza hacia Lomo La Jara. Entonces, lo interesante de este caso es que nosotros vemos que propiamente ya hay unos agentes que están trabajando, que están haciendo como esa labor de leucocitos, ¿no? Dentro de esas arterias, ese sistema inmunológico se está reforzando con las acciones que se están haciendo desde el punto de vista de la participación ciudadana y lo que es propiamente el desarrollo de estos planteamientos en el territorio.
como bien les comentaba, el ecoeje en este caso incide directamente desde el tramo de Llano del Moro, Los Toscales, la carretera de Machado, la Ermita del Rosario, hasta el Camino de las Camelleras en su discurrir hacia Barrancón, que son unos 6 kilómetros, como todos sabemos, en este caso, que pasan a lo largo del ecoeje. Luego, por otra parte, cuando nos planteamos qué podemos hacer nosotros o qué es lo que identificamos dentro de esa realidad, comentaba Patricia, esa presión, ¿no?, en este caso de lo que sería propiamente, históricamente, que también lo ha sido, la presión urbanística sobre el territorio, de cómo esa concesión en su momento del Rosario hacia el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues condicionó un poco esa punta de lanza que vemos en el desarrollo urbano, que en cierto sentido ha constreñido un poco lo que es la actividad agrícola. Por otra parte, comentar que dentro del punto de vista del ecoeje nos planteamos en su momento qué idoneidad tendría que ser un reservorio, en este caso, de hacer, o por lo menos plantear con los actores que hay en el territorio, un parque agrario, y en su componente de lo que sería el punto 2, que es la parte de Santa Cruz que pertenece al tablero, pues un parque periurbano, ¿no?, en este caso. ¿Por qué? Porque tal que, y como vemos en este caso, esta arteria que viene a consolidar este tipo de recursos, que es el camino de Candelaria, pues esta arteria, pues haciendo esta distinción entre lo urbano y lo rural, vemos que tiene la necesidad, en este caso, de esa protección y de dinamizar acciones en el sentido de que lo rural vuelva a tener una componente de importancia, pero sin desestimar lo que está pasando alrededor conforme a lo urbano, ese crecimiento un poquito más diseminado. ¿Por qué? Porque los ámbitos urbanizados, bueno, no se aprecia aquí principalmente, esto es extraído del Google Maps, es como ese urbanismo en espera que nos encontramos en el tablero, en el cual lo más bonito ahora mismo que se puede observar la toponimia de las calles, que hacen referencia en todo el tablero a lo que sería propiamente frutales, toponimia típica de los cultivos, y ya nos encontramos por esa cuestión de urbanismo en espera, pues algunas problemáticas, como bien puede ser pues el rabo de gato del Penicetum cetaceum, que está ubicándose aquí en esta, no es reciente la otra fotografía, pero sí es cierto que se ha expandido de una manera más ferviente, por decirlo de alguna manera. Otro impacto ambiental, que esto cae pues de la parte del tablero, es propiamente la actividad extractiva que tuvo en su momento Montaña Talavera, que esta es la cara suroeste, y esta es la cara posterior. En la cara posterior vemos una acumulación de material que han generado, por decirlo de alguna manera, una montaña artificial que evidentemente eso tiene un comportamiento un tanto lesivo, no solamente para lo que es la cuenca visual, lo que uno ve, lo que percibe, sino por si en algún momento, si no está asentada esa montaña, puede haber un problema. Talavera, pues estos Birmagen en este caso, pues exactamente lo mismo, esa cara sur, que vemos que también la capacidad, la actividad extractiva ha generado algún tipo de problemas, no solamente de carácter de la cuenca visual paisajística, sino también que vemos que al otro lado hay una actividad agrícola que podría ser la contraposición a lo que viene aconteciendo en estos ámbitos. Lo más reseñable, dentro del punto de vista de la estructura agraria, es que estos ámbitos rurales, ahora mismo, la actividad es bastante escasa, sobre todo porque ya analizando el último mapa de cultivos nos estamos referenciando a 2016, que la superficie cultivada y la superficie no cultivada, en este caso, pues corresponde a esta cifra que ven aquí, que es aproximadamente la superficie agraria útil, pongamos de 1.300, pero es una representatividad realmente la representatividad que tiene respecto a el porcentaje de superficie abandonada es de un 53,4%, lo cual viene a connotar la problemática, en este caso, del abandono de los cultivos y de cómo eso puede afectar directamente a lo que es esa arteria del Camino de Candelaria para su preservación. Les dejo esta imagen, les paso con mi compañero, con Iván, que les relatará un poco esa contraposición en la imagen. Lo primero, sumarme a los agradecimientos de mi compañero y que siempre lo decimos y nunca nos cansamos, agradecer por liarnos en esta historia que ya llevamos más de un año, ¿no?, más o menos, y ya llega un punto en el que estos proyectos ya uno los asume como algo más que un proyecto técnico, sino es algo ya que uno se enamora, ¿no?, como decían antes los compañeros en la presentación. Y por eso, si me permite, me voy a salir un poquito del ámbito más técnico y me voy un poco al ámbito más del alma, del corazón de uno. Cuando veo estos
paisaje, que además esta zona es parte del camino, la zona donde está la Casa de los Mesas, la casa del pirata, una zona con una gran cantidad de superficies de cultivo abandonadas. Queda por ahí atrás una bodega que además tiene denominación de origen, de Tacoronte Centejo, lo cual es un indicativo de calidad, del saber hacer de la población que vive ahí, ¿vale? Y a mí esto me lleva un poquito o me recuerda un poco a nuestro pasado, nuestra infancia quizás. Esos espacios que yo veo ahora sí me hacen pensar principalmente en las personas que no están ahí, los que antes estaban cultivándolo, que ahora ya no están. Y esas personas son muy importantes porque son eran las que habitaban ahí y las que tienen ese conocimiento y esa cultura de ese territorio en concreto, ¿vale? Son muy importantes para mantener ese paisaje y de hecho cuando no están, el paisaje decae muy rápidamente, ¿no? La propia estructura agraria de nuestro sector productivo, de nuestro sector primario, también influye muchísimo en la conformación de ese paisaje que nos podemos encontrar en esta zona en concreto. De hecho, si se fijan, la mayor parte de las explotaciones o de las fincas que encontramos en el territorio son muy pequeñas, eso ocurre en toda Canarias, están muy influenciadas por los procesos históricos evolutivos del propio sector, desde la conquista hasta nuestros días ha habido una serie de procesos que han acabado con una estructura agraria característica nuestra, que son esas explotaciones muy pequeñas, muy adaptadas al entorno, al territorio, con una serie de construcciones que muchas veces son muy representativas, esos bancales, esos muros de contención hechos con piedra, ¿vale?, que forman parte de ese paisaje de nuestras zonas rurales, ¿vale? La importancia del agua también que nos encontramos en toda Canarias, aquí principalmente una zona árida, de secano, con muchos problemas de abastecimiento de agua, la presencia de estanques y este tipo de construcciones son muy importantes. Un indicativo muy claro, los estanques vacíos, si los contraponemos con los estanques en uso, llenos de agua, pues el paisaje cambia bastante, ¿no? Voy acelerando un poquito porque ya me voy quedando sin tiempo. Y una cuestión importante también, en el sentido, en lo que nos ocupa en esta jornada, es la multifuncionalidad del sector agrario. Se habla que en Canarias nuestro sector tiene diferentes funciones, entre ellas una función ambiental, y lo que nos preocupa ahora mismo en esta jornada es el tema del paisaje, ¿vale? El sector agrario interviene como un elemento clave para mantener el paisaje. Eso además es un reflejo de la relación entre los habitantes y su territorio. Un ámbito rural con actividad, con habitantes que generan y mantienen ese paisaje, nos indica que hay vida, que ese ámbito rural está vivo, ¿de acuerdo? Esos habitantes al final lo que hacen es gestionar esos espacios, que son muy importantes para nuestro futuro, porque, entre otras cosas, son reservorios del pasado, de ese conocimiento cultural de generaciones de habitantes que nos lo ponen a disposición nuestra, ¿vale? Esa gente, al final, lo que hacen es custodiar, vigilar esos espacios que son sus casas, es su hogar, y lo ponen a nuestra disposición. En cierto modo también es nuestro hogar común, ¿vale? Es nuestro camino común, ¿de acuerdo? Y surge entonces la cuestión importantísima que planteamos desde el ecoeje de acercarnos a esas personas en concreto para conocer su opinión, para saber qué necesitan, para conocer sus esperanzas, sus miedos, sus planteamientos de futuro y trabajar en base a esas cuestiones. Hay ejemplos aquí muy interesantes de gente, de habitantes que ya están actuando para mantener ese territorio, para mantener ese paisaje. De hecho, encontramos uno que nos encantó, es una especie de primera piedra en ese camino que estamos nosotros recorriendo con este
Ecoeje, y lo vimos ahí en el camino. Además tuvimos la oportunidad de hablar con el chico. Lo hizo él por su cuenta. Hay un pequeño altar con la Virgen de Candelaria, una imagen que él mismo restauró, una imagen de 40 o 50 años, decía, que él mismo restauró. Tiene luz incluso para por la noche, para que se vea. Es súper curioso. Y tiene, aquí no se ve en la imagen, pero tiene aquí una especie de texto que él grabó a mano y que está muy interesante. Y al final tenía esta palabra o este lema que nos encantó, que ahora lo ven mejor: camínalo, cuídalo. ¿Vale? Con esto termino.